Hace poco se estrenó Suicide Squad Isekai, una producción de Warner Bros. Japan con personajes de DC en su versión anime a cargo de Wit Studios. Es muy pronto para recomendarte la serie, ya que está en emisión, pero sí pienso que es el momento perfecto para hablar de la importancia de tener un buen primer episodio. El primer episodio de cualquier serie es el más importante. Tiene que presentarte a los personajes, el mundo en que viven, sentar el tono general y darte una buena idea de lo que te vas a encontrar si seguís viendo la serie. Y tiene que hacerlo de un modo atractivo e interesante para enganchar a la audiencia o la pierde. Imagina el primer episodio como los primeros 20 segundos de un video en YouTube. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu franquicia favorita si el héroe muriese en la primera escena? ¿No? Ah, mierda. Si el video no te atrapó en esos primeros 20 segundos, lo más probable es que lo saques y dejes de verlo. Un primer episodio tiene esa misma responsabilidad, hacer que no dejes de verlo. Dicho esto, veamos el primer episodio de SS Isekai, donde podemos identificar 8 unidades narrativas. La primera se divide en 2 líneas paralelas. Una presenta a Harley y el Joker y la otra presenta a Amanda y el experimento que está llevando a cabo. En la segunda, Katana captura a Harley. En la tercera, envían a Harley y los demás por el portal. En la cuarta, los miembros del escuadrón se ven por primera vez y Amanda les explica su misión. En la quinta, el helicóptero en que viajan es derribado y descubren que están en otro mundo. En la sexta, pelean contra un grupo de locales. En la séptima, conocen a otro grupo de locales que los termina encerrando. Y la octava nos anticipa al antagonista principal y su equipo donde está Katana. En general tiene buen ritmo. La estética que le dieron funciona muy bien. La animación es decente y si tuviera que señalar algo negativo, diría que lo segundo más flojo del episodio son los diálogos. ¿Te gustaría tener problemas conmigo? Oh, no, claro que no. Porque ya tienes grandes problemas. Hay una discrepancia en cuanto a la cantidad de suministros que ingresan respecto a los que salen. Porque lo primero más flojo es la estructura. Veamos, el episodio dura 24 minutos. Presentar a Harley el experimento y a Amanda le ocupa 6 minutos. Capturar a Harley le toma 2 minutos y medio. Enviarlos al otro mundo les toma 2 minutos y medio. Conocerse entre ellos y recibir la misión les lleva 4 minutos. Entre que los derriban y descubren dónde están, 2 minutos más. La pelea contra los primeros locales dura 3 minutos y medio. Conocer a los segundos locales y ser encerrados les toma 2 minutos. Y para el grupo de antagonistas tenemos 20 segundos en pantalla. Como se ve en la gráfica, el ritmo es bueno. Cada 2 o 3, máximo 4 minutos hay un beat narrativo que hace avanzar la historia, pero les lleva 16 minutos llegar a la parte Isekai. Eso es lo que no me convence del episodio, y no tiene nada que ver con el gusto personal de cada uno. Esto es una cuestión de narrativa. ¿Te acordás lo que dije al principio? Un primer episodio tiene que presentarte a los personajes. ¿Lo hacen? Presentar el mundo en que viven. ¿Lo hacen? Sentar el tono general. ¿Lo hacen? Darte una buena idea de lo que te vas a encontrar si seguís viendo la serie. ¿Lo hace? Al final. Si el marco de la serie es ver a estos personajes resolviendo conflictos en este mundo, los 16 minutos iniciales no nos dice eso. El marco que encierra la trama de Jurassic Park es dinosaurios se van a comer gente, y la primera escena establece eso. Después lo tenés 40 minutos hablando, pero la primera escena ya te dejó eso instaurado en la mente. Sabés lo que va a venir más adelante y lo esperás, porque lo querés ver. Por esta misma razón, muchas películas de terror empiezan con una muerte, para dejar en claro que va a haber muertes. Es como una promesa que se le hace al espectador. Le decís, mirá, ¿ves? Esto es lo que tengo para vos. Espérame un poco y lo vas a tener. Y entonces, una vez que lo enganchaste con la promesa, te podés dedicar a presentar personajes, exponer la trama y todo eso tranquilamente, porque ya lo enganchaste. Como lo que dije de los primeros 20 segundos en YouTube. MrBeast te dice lo que vas a ver en el video apenas le das play. Esa es la promesa. Vas a ver cómo regalo 100 casas. Y seguís viendo el video y ves cómo regala 100 casas. La primera escena de SS Isekai es una persecución. Una buena persecución. Dinámica, muy bien animada, original y poderosa. Pero no tiene nada que ver con lo que te va a dar la serie después. SS Isekai no se trata de Harley y el Joker escapando o enfrentando a las autoridades mientras se declaran su amor mutuamente. Se trata de Harley junto a un grupo de criminales cumpliendo una misión en un mundo Isekai. Entonces, ¿cómo se podría haber hecho esa promesa en la primera escena? Lo más interesante de todo esto y la razón por la que hago este video es que se puede cumplir con la promesa del episodio haciendo unas pocas modificaciones en la estructura, básicamente usando todos los mismos bits narrativos pero presentándolos en otro orden a la audiencia. Primero, si empezás acá, en esta escena, colocás a la audiencia en la misma posición que Harley. No sabe dónde está, ni a dónde la están llevando, ni quiénes son los otros tipos. Generás expectativa y desde acá presentás a los personajes, sentás el tono general y cuando salen del helicóptero mostrás el mundo en que va a desarrollarse la historia. Y con esas criaturas volando por ahí, le das una buena idea a la audiencia de lo que se va a encontrar si sigue viendo la serie. Ahí tenés la promesa. Esto es lo que vas a ver. Personajes de DC en un entorno Isekai. Y lo hiciste en menos de un minuto.
Genial. Me encanta cuando algo no tiene ningún sentido. Después vas intercalando con las otras unidades y mientras los personajes discuten entre ellos, vamos viendo mediante flashback cómo llegaron ahí y todo eso. Ya enganchaste a la audiencia, ahora puedes hacer lo que quiera. Y una vez que el espectador sabe todo lo que tiene que saber para entender la trama, se enfrentan a los locales y tenemos el clímax del episodio. Acá le das a la audiencia lo que le prometiste en la primera unidad. Personajes de DC peleando con monstruos y criaturas en un mundo de fantasía. Y lo terminamos igual, con una nueva promesa. La promesa de que vamos a ver a los antagonistas enfrentarse a los protagonistas en algún momento más adelante. Fin. Ahora, existe esta cosa en guión llamada Day in the Life, que hace referencia a empezar la historia con un día cotidiano en la vida del protagonista para que veamos cómo era su realidad antes del incidente catalizador que cambia su status quo. Y ese podría ser el caso de empezar con esta escena de Harley y el Joker. Pero Day in the Life no es una regla absoluta que hay que cumplir, igual que empezar mostrando a los personajes en el mundo Isekai tampoco lo es, son recursos. Y el trabajo del guionista es saber reconocer con qué recurso consigue la mejor versión de la historia que está tratando de contar, cómo conviene empezar el episodio, con qué escena captura más la atención. Lost no empieza con Jack operando en el hospital, y ese es su Day in the Life, antes del incidente catalizador, pero los guionistas sabían que empezar con Jack despertando cerca de la orilla, donde un avión acaba de estrellarse, es un gancho mucho más poderoso que verlo trabajando. Después lo vamos a ver trabajando, después de que la serie ya te enganchó. Y si alguien te dice que el inicio de SS Isekai es lento a propósito para ir construyendo tensión dramática lentamente y qué sé yo, pues no parece el caso, porque el cambio de un mundo al otro es abrupto, no es el resultado de un desarrollo evolutivo de la trama. Los mandan por un portal y ya está. Lo de empezar despacio e ir escalando se usa cuando ver ese proceso de cambio o incremento en la intensidad del conflicto es parte de la promesa. En The Fly, el marco narrativo es que Jeff se va a convertir en Mosca. Eso es lo que fuiste a ver. Y no lo ves convertido en Mosca en la primera escena porque verlo transformarse es la promesa. Y eso es lo que te promete la película con este plano. Ya te enganchó, querés ver cómo se convierte en Mosca y lo ves convertirse durante los próximos 90 minutos. En Breaking Bad, ver a Walter convertirse en Heisenberg es la promesa y eso ves capítulo a capítulo. Now, say my name. Pero SS Isekai empieza despacio y no construye tensión dramática, ni desarrolla la historia, ni presenta la trama. En lo que concierne al argumento del episodio, toda esta secuencia de 6 minutos nada más tiene dos funciones importantes: establecer que Harley y el Joker existen y que Amanda pone en marcha un experimento. Y ocupar un cuarto del tiempo de duración total del episodio solo para hacer eso, no te lo recomiendo, porque te arriesgas a perder al público. No creo que el primer episodio de SS Isekai sea un mal episodio. Tiene propuestas interesantes, identidad propia y escenas geniales, pero para mí no es un buen primer episodio. El primer episodio de una serie, como ya dije, es muy importante. Es como la primera impresión al conocer a alguien. Si no te cae bien de entrada, es difícil que esa opinión formada después cambie. Puede cambiar, pero requiere de más esfuerzo que simplemente caer bien desde el principio. Y una buena forma de caer bien desde el principio es ofrecer un buen primer episodio. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos encontramos en el próximo video ensayo dedicado a Hajime no Ippo. Mentira, ese ya lo subí hace como 2 semanas, pero nadie lo mira. ¿Por qué nadie ve ese video? No entiendo. Anda a verlo, por favor, y decime por qué nadie lo mira. Te lo voy a agradecer en mi próximo video dedicado a JoJo's Bizarre Adventure.